quieren tumbar al gobierno de Rodrigo Paz. La lectura inicial con Carlos Sánchez Berzaín, que me imagino está observando también que el argumento, la forma se repite, es la misma de hace muchos años atrás que se utilizaron para derrocar a los gobiernos. El tema es si vamos a analizar los síntomas o vamos a analizar las causas. Lo que ustedes están viendo es puro síntoma. Es la expresión de cuestiones no resueltas en el país. Lo que pasa es que en Bolivia, y este es el primer concepto que quiero fijar, el eje de confrontación es el del crimen organizado, el del narcoterrorismo contra la nación boliviana, contra el pueblo de Bolivia. Y ese es un tema vital que no ha sido resuelto desde hace más de 23 años. Desde que en octubre del 2003 derrocaron al presidente constitucional, avanzaron en la instalación de un sistema delictivo, suplantaron la República de Bolivia, perpetraron una denominada Constitución del Estado Plurinacional bajo mandato y bajo imposición de las dictaduras de Cuba y Venezuela, y a partir de eso se acabó la libertad en Bolivia, porque Bolivia tuvo un volumen más o menos permanente de 300 presos políticos, 10.000 exiliados, y una oposición funcional que trataba de hacer creer al mundo y a los bolivianos de que eso era una nueva forma de democracia. Entonces, primer tema, esta es la expresión de una confrontación del crimen organizado, del narcoterrorismo, del narcoestado que han hecho de Bolivia contra la nación boliviana y contra el pueblo boliviano. El segundo tema es que estas cuestiones se producen un poco más de 6 meses después de que el presidente Rodrigo Paz llega a la presidencia y decide continuar en el esquema del Estado plurinacional y del narcoestado. Y cuando empieza a tomar algún tipo de pequeñas medidas o deja que eso suceda, como por ejemplo el proceso por abuso de menores contra Evo Morales en un juzgado de Tarija, estas cosas se exacerban y se presenta la segunda definición, que se trata de que estamos viendo un estado de una situación de agresión, una conspiración por la impunidad de Evo Morales y su grupo delictivo, y una conspiración para mantener el narcoestado. Porque no le gusta al narcoestado de Evo Morales que la DEA esté operando en Bolivia, no le gusta que se capture a Marcet, a quien su régimen protegió por más de una década, no le gusta que venga un proceso de desmantelamiento del narcotráfico de afuera adentro, independientemente de la voluntad o la decisión del gobierno boliviano, que ya forma parte del escudo de las Américas porque la geopolítica mundial ha cambiado. Y el tercer tema es que esto muestra que en Bolivia existe la urgente necesidad de restaurar, de reponer el Estado de Derecho, la libertad, el principio de lo que es la aplicación de la ley, y que eso no tiene nada que ver con circunstancias de acuerdos sociales, políticos, reclamos laborales, incrementos salariales. Esos son los pretextos. Y aquí hay una confrontación que va a tener que establecer un ganador después de más de 23 años, después de octubre del 2003. Vamos a ver ahora o más adelante si gana el crimen organizado y Bolivia se vuelve un estado fallido, un estado criminal, tan o peor que Haití, o si Bolivia recupera la condición de república con Estado de Derecho, con libertad, con democracia y con posibilidades de superar la crisis económica, la miseria y la estructura delictiva a la que lo ha sometido
el socialismo del siglo XXI como acción de intervención transnacional que se expresa con el MAS y con el grupo narcoterrorista que representa y que lidera Evo Morales. De eso se trata. Lo demás, dinamitas van, policía resiste, eso es el síntoma, eso es la expresión del problema que tenemos que analizar y del problema que los bolivianos tenemos que resolver. Si nos vamos a quedar con un narcoestado en manos del narcoterrorismo y en manos del crimen, pues si vamos a recuperar la nación boliviana y la República de Bolivia. Carlos, recuerdo que me invitaste a un conversatorio que hiciste sobre este tema justamente, Bolivia vuelve a ser república o se queda en estado plurinacional y creo que de este tema venimos hablando mucho, quienes en algún momento, de alguna manera, hemos podido llegar a alguna gente del gobierno, se lo hemos dicho desde el inicio. Lo primero que hay que hacer es recuperar la república y con ella, bueno, el Estado de Derecho. Lo cierto es que no se hizo. Estamos en un momento muy complicado. Creemos nosotros que está en un momento muy complicado. Hay mucha gente del gobierno que por lo menos hasta ayer nos decían, no, no va a pasar nada. El mismo Samuel ayer dijo, ellos se van a cansar, la gente tiene que trabajar, a la gente le preocupa su familia y se van a ir y todo va a estar tranquilo. Hoy día creo que ya no sienten lo mismo. Los mineros que en su momento llegaron también para impulsar la salida de Evo Morales, hoy día dicen, nosotros lo sacamos a Evo y ahora lo vamos a sacar a Paz. Mira, solo quiero mostrarte este pequeño video. Veamos. A la Plaza Morillo, provincia de Huamachuco no está haciendo chiste. Si nos queremos, desde aquí queremos convocar a todas las provincias, a las organizaciones sociales, todos tienen que unificar por las reivindicaciones de los pueblos indígenas originarios. ¿Qué es lo que le dice al presidente? Presidente, hemos dado la oportunidad. Ahora ya es hora que tienes que irte nomás, no hay otro. Provincia de Huamachuco tiene único solo pedido tiene que renunciar. En caso contrario, nosotros estamos dispuestos a hacer la guerra a frente de estas jaras. Ahora, ¡fuerza, fuerza, fuerza! ¿De qué se trata? Que hoy se ha firmado un compromiso con todas las organizaciones sociales, con las 20 provincias. Hoy ya estamos llegando a provincia de Huamachuco. Hoy ya justamente igualmente hemos firmado con el COP, Central Obrera Boliviana, para indicar que otras organizaciones sociales tienen que unirse a esta lucha. Es único, hermanos de la prensa, no tenemos otro objetivo. Ya hemos dado 6 meses, durante 6 meses. Bueno, y sigue, y sigue, y sigue. Carlos, esta es la misma película de hace 23 años. Estamos viviendo exactamente lo mismo. ¿Ves algunas diferencias del golpe que se dio el 2003 al golpe que pretenden dar ahora el 2026? ¿Es la misma película? ¿No? Mira, el tema es que hoy día tienen menos condiciones internacionales de prevalecer. El golpe del 2003 fue financiado, sostenido y ejecutado por Cuba y Venezuela con una operación combinada con las FARC, la intervención del Perú y la intervención del Brasil de Lula. Hoy día el contexto internacional ha cambiado y el contexto internacional no va a tolerar una situación de esta naturaleza. Está en ejercicio el desmantelamiento de las dictaduras de la región, las dictaduras del socialismo del siglo XXI. El dictador narcoterrorista Nicolás Maduro está sometido a la justicia. La dictadura de Cuba está bajo ultimátum y los gobiernos paradictatoriales están cayendo. Entonces, el tema es un tema en el cual es necesaria una acción de política interna. Y para ver esa acción de política interna, primero lo que el gobierno tiene que decir, porque es lo menos que puede saber, es quién está pagando esta conspiración. Obviamente está Evo Morales. En los sectores populares se escucha, pero no se dice,
que estaría metido el vicepresidente Lara y que también tendrían el apoyo de Jorge Quiroga. Entonces hay que clarear la cosa, hay que poner, aquí hay solamente dos bandos, es como cuando Pizarro rayó la raya y dijo, aquí están los unos y los otros. ¿Quiénes están con la defensa del narcoterrorismo, del narcoestado y con la defensa de la impunidad de Evo Morales? Que son toda esta gente que con reiterados pretextos marcha, bloquea, asesina, viola el derecho de los ciudadanos bolivianos. ¿Y quién está con la defensa de la nación boliviana y del pueblo boliviano? Estos son mecanismos de expresión violenta, criminal, de minorías. Si tú haces una encuesta, haces un conjunto de investigación social inmediata, inclusive en La Paz, en Oruro, en los lugares que son víctimas en Occidente, que son víctimas de este tipo de crímenes, porque lo que estamos viendo son crímenes, el repudio es generalizado, pero el repudio viene de gente que confía en que el gobierno puede hacer algo para defender o para restituir el Estado de Derecho. El problema del gobierno del presidente Rodrigo Paz es que tomó el gobierno, pero no tomó el poder. Y nunca restituyó ni avanzó en la restitución de la democracia. La democracia tiene 5 elementos esenciales. Primero, y además no son elementos dogmáticos o doctrinarios, son mandatorios, están establecidos en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, firmada el 11 de septiembre del 2001, Bolivia es signataria, todos los países de América lo son. Primero, la defensa de la libertad, el respeto a la libertad y los derechos fundamentales. Esto viola aquello. Segundo, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, que es el respeto de la ley, otra violación. Tercero, la separación e independencia de los poderes públicos. Los poderes públicos, excepto parte del Ejecutivo, siguen en poder del narcoestado, del Estado plurinacional operado por Evo desde su narcorepubliqueta del Chapare, de Chimoré o del Trópico de Cochabamba. Cuarto, la libre organización política no existe. En Bolivia siguen habiendo presos políticos y exiliados. Cuando llegó Rodrigo Paz al gobierno habían 320 y tantos presos políticos. Hoy día hay más de 200. Y sigue existiendo esta situación en la cual vemos más de 10.000 exiliados certificados por ACNUR. Y en ese escenario, entonces, lo que ha hecho Evo Morales es dejar pasar un tiempo en el que la esperanza del pueblo boliviano, la expectativa del pueblo boliviano, se ha convertido 6 meses más tarde en incertidumbre, se ha convertido de repente en miedo en los sectores que están siendo presionados por esas manifestaciones, y no hay un gobierno que no ha tomado el poder, que además de lanzar gases pueda haber tomado una iniciativa. Pregunta, ¿por qué Evo Morales no está preso? Correcto. ¿Por qué Evo Morales no está procesado por el principal de los delitos que ha cometido, alta traición a la patria, la ha entregado a Cuba y Venezuela? O por ser el narcotraficante más importante de Bolivia, con injerencia en América y el mundo. ¿Por qué Evo Morales no está procesado por esos 4 tomos de casos de corrupción, cientos que el búnker ha documentado y ha probado públicamente? El gobierno no conoce esos elementos. Entonces, al no ejecutar esas medidas que están impuestas por la ley, que están impuestas por la razón, que están impuestas por las circunstancias históricas, el gobierno se expone a lo que le está pasando y puede terminar con aquella gran frase que se instaló y que yo la establecí lamentablemente en el gobierno de la señora Áñez, de que salió el dictador pero no la dictadura, porque para que salga la dictadura hay que cambiar el sistema. El gobierno tiene que entender que el mandato histórico que le ha dado el pueblo boliviano es liberarlo del narcoestado, del narcoterrorismo y restituir la vigencia de la nación boliviana. A partir de eso puede recuperar la economía. Y ese mandato,
Y ese es el mandato que no se ha cumplido. Ese es el mandato que sigue sin cumplirse y siento particularmente que no lo van a hacer porque creo que el gobierno ha entrado a un simplismo de creer que mediante algunos acuerdos puede pasar la pelota y que les va a llegar los millones de los créditos y que con esos millones va a revertir. Entonces, esto ya no es posible. Está en marcha, no está en marcha. Estamos en el medio del golpe. O sea, ya nadie dialoga con nadie, ya no hay interlocutores de nada, no hay, y lo que nosotros siempre hemos afirmado, que no puedes dialogar con un delincuente, con una mafia, no puedes negociar la libertad, que es lo que quería Evo Morales en el inicio de esto. ¿Qué hacer en un momento como estos, Carlos? Con la experiencia que tú tienes, tú has sido parte de un gobierno con mucho conflicto que al final ha terminado siendo derrocado por esta misma dictadura. ¿Qué hacer? ¿Qué crees que debería hoy hacer el gobierno? Bueno, el gobierno tiene que saber lo que debe hacer, por eso es gobierno, pero yo quiero dejar algunas premisas que vengo repitiendo inclusive desde años antes de que Rodrigo Paz llegue al gobierno. Primero, no solo hay que tomar el gobierno, hay que tomar el poder. Segundo, tomar el poder quiere decir desmontar el narcoestado, el narcoterrorismo y el Estado plurinacional en Bolivia. Tercero, cómo se desmonta el narcoestado y el narcoterrorismo en Bolivia o en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de las Américas, con por lo menos 3 medidas. Hay que reemplazar las leyes del sistema narcoterrorista dictatorial, no puede haber impunidad y hay que cesar lo que llaman el instrumento político con el que el crimen organizado se ha metido en la política. El cuarto elemento es que hay que devolverle al país el concepto de nación boliviana. Y para devolverle el concepto de nación boliviana hay que garantizarle libertad. Esto que estamos viendo son violaciones a la libertad. Esta gente que marcha y que grita y que repite narrativas de conspiración, que además está bien pagada, porque lo que pasa es que lo primero que debería saber el gobierno es quién está financiando esta situación. Esta gente está cometiendo crímenes y está violando una regla fundamental de la ley, de la democracia y de la civilización, y es que el límite del derecho propio es el derecho de los demás. No están reclamando ningún derecho, están defendiendo, sin decirlo, con argumentación falsificada de lo que hemos escuchado, están defendiendo la impunidad de Evo Morales y su grupo delictivo, están defendiendo el narcoestado y están defendiendo el narcoterrorismo en Bolivia. Y eso aniquila millones de bolivianos que necesitan libertad para superar una crisis económica a la que el régimen criminal del socialismo del siglo XXI, expresado por Evo Morales y Arce con el MAS, han llevado a Bolivia. Entonces, aquí no se trata de esperar millones o tomar medidas económicas, no. Las medidas económicas van a poder ser efectivas y van a poder funcionar y se van a poder dictar cuando vuelva a haber Estado de Derecho en Bolivia, cuando vuelvan a regir leyes republicanas, no dictatoriales. Las leyes de hoy día están hechas para garantizar la impunidad y para mantener el narcoterrorismo. Miren lo que es la constitución del Estado plurinacional, no hay inversión extranjera posible, no hay igualdad jurídica, no hay ciudadanía, no hay voto universal, hay retroactividad de la ley, persiguen al que quieren, los jueces y los fiscales son verdugos y sicarios del régimen y siguen siendo. Miren lo que era la ley 1008, ley modelo en el mundo de lucha contra el narcotráfico, reemplazada por la ley de la coca, donde prácticamente ser narcotraficante es un mérito. Y así sucesivamente. Miren el sistema educativo de Bolivia, donde nuestros niños y jóvenes están aprendiendo que los héroes son Fidel Castro, el Che Guevara y la penetración comunista en Bolivia. Ya ha desaparecido toda la tradición de la nación boliviana. Nadie sabe lo que fue el voto universal.
nadie sabe lo que fue la reforma agraria, nadie sabe lo que fue la participación popular. Entonces, estamos en un momento en el que tenemos que defender la nación boliviana y quien está obligado histórica y política y jurídicamente a hacerlo es el gobierno, y ojalá lo haga. Yo no creo que hay que pensar en que el gobierno puede caer, porque si el gobierno cae vamos a perder todos los bolivianos. Va a ser un nuevo triunfo de la dictadura que durará un tiempo más hasta que la vuelvan a sacar, porque no hay condiciones internacionales para que esa dictadura dure. Vamos a terminar con un proceso de cualquier tipo que restituya en Bolivia el Estado de Derecho y que liquide el narcoterrorismo. En Haití se han intentado fuerzas multinacionales, se han intentado fuerzas regionales, se ha intentado todo y se sigue intentando. No lleguemos a ese punto, resolvámoslo los bolivianos. Ahora, esa resolución no es una resolución en la que puedes dialogar con el crimen organizado. El crimen organizado utiliza el diálogo cuando está débil para ganar tiempo. Pero cuando tiene fuerza hace lo que está haciendo hoy día hasta liquidar al gobierno y volver a instalar su sistema. Y se aprovecha de las ambiciones de opositores funcionales. Y yo estoy diciéndoles que he escuchado en los mecanismos y en las redes y en los sistemas de opinión en Bolivia, que inclusive para la elección subnacional de alcaldes y gobernadores ha habido una alianza entre Evo Morales, Jorge Quiroga y Lara, alianza que la ha confesado Evo Morales al decir que ha utilizado la sigla de Libre para poner candidatos en determinadas alcaldías y en determinadas competencias. O sea, clareen la cosa, dejaremos de simular y entendamos que el eje de confrontación, lo que hoy día Bolivia está disputando, es si va a ser un Estado, va a continuar siendo un narcoestado bajo dominio narcoterrorista de Evo Morales y de sus secuaces transnacionales, porque ahí está la mafia brasilera, la mafia rusa, la mafia mexicana, están los colombianos, está metido todo el mundo y ahí le sobra dinero para conspirar. O Bolivia va a recuperar su condición de nación boliviana y su libertad. Es gravísimo el tema. Y ahí debería existir un proyecto de parte del presidente Paz de unidad nacional con un solo objetivo: terminar el narcoterrorismo y terminar el narcoestado, pero tiene que tener el objetivo que hasta ahora no se ha expresado. Ahora, Roy, veamos Carlos, este video y te escuchamos. Veamos este video, por favor. Cabildo del municipio de San Julián, en uso de sus facultades y atribuciones, resuelve. Primero, rechazamos. Resuelve Santa Cruz, San Julián, entrar en la lucha. Ya no solamente es la ciudad de La Paz, es también Santa Cruz. Veamos esto. A partir de las 0 horas del día jueves 14 de mayo del año en curso, todas las centrales y subcentrales deben acatar de forma coordinada. Entra Cochabamba, entra Santa Cruz. Carlos, perdón. Déjame apuntarte algo, porque yo sé que eso es noticia y es sensacional, pero no es nada nuevo. Desde el derrocamiento del presidente Sánchez Lozada del 2003, la estrategia del socialismo del siglo XXI de Cuba y Venezuela en Bolivia ha sido penetrar Santa Cruz y penetrar Cochabamba. San Julián es una base del MAS. Quien no lo sepa no entiende nada. San Julián desde hace 20 años o menos, pero desde hace más de 15 años está controlada por el MAS porque han desplazado poblaciones completas que han ocupado los lugares y entonces tienen más votos, entre comillas, y controlan esa situación. Además de eso, del fraude electoral que el búnker ha denunciado tantas veces, que el gobierno, la dictadura de Evo Morales no ha querido clarear después del fraude del 2019 y Arce Catacora ha evitado el censo, casi masacrando a Santa Cruz y tomando preso al gobernador. Es que se olvidan las cosas muy rápido. ¿Saben? Lo que pasa es que los bolivianos hemos creído que llegando Rodrigo Paz al gobierno ya estaba Bolivia de nuevo en la democracia. Yo he escuchado comentarios de gente muy respetable, sociólogos, politólogos, periodistas,
diciendo, ¿y la democracia boliviana? La democracia boliviana se quebró el 2003, se instaló una dictadura transnacional y no nos hemos recuperado, estamos en manos de un narcoestado y de un sistema narcoterrorista. Y si quieren prueba, miren la televisión hoy día para ver lo que le está pasando en un ataque repetido al gobierno de Rodrigo Paz, y saben, podría ser cualquier otro gobierno. Podría ser en vez de Rodrigo, Pedro, Sancho o Martín. Como no rescató la necesidad de terminar con el crimen organizado y de reinstalar la nación boliviana con el Estado de Derecho, esta es la consecuencia. Y lo puede hacer. Hay que ni siquiera pensar que Rodrigo Paz puede caer. Lo que hay que hacer es juntar la fuerza nacional en torno a él y frenar a los delincuentes. Ahora, la consulta va en dos escenarios posibles que se están generando en este momento, ¿no? El uno es el Parlamento, porque la relación del Parlamento con el órgano ejecutivo siempre ha sido muy interesante en la búsqueda de contrapesos, pero el día de hoy, aparentemente, Rodrigo Paz tiene la posibilidad de tener apoyo en el Parlamento, en el Congreso, diríamos. Eso, por una parte, si le podría facilitar, esa es la palabra, facilitar los cambios o las reformas a esta blindaje, a esta normativa jurídica que el día de hoy, tú con mucha precisión señalas, si estamos con las normas, con las leyes del MAS, claro, no se ha desmontado nada, ¿no? Es decir, la parte normativa, por un lado. La otra consulta es que si esto no va bien, como está planificando el MAS y logra sacar a Rodrigo Paz y generar una sucesión corta con Lara, aprovechando justamente los nombres que también nosotros los escuchamos acá, que están detrás de todo este tema, un vicepresidente que conspira contra su presidente para próximamente llamar a elecciones. ¿Crees que Tuto Quiroga, Samuel Doria o algún otro cualquiera que sea pueda ganar una elección al movimiento al socialismo en este otro escenario, en el peor de los escenarios, diríamos? ¿Cuál es tu opinión? Lo que van a hacer es continuar con el narcoestado. Y Lara, si toma la presidencia derrocando a Rodrigo Paz, no va a ser el primer traidor. El primer traidor fue Carlos Mesa el año 2003. Y detrás de ese traidor conspiraron con él y se formaron con él y empezaron la destrucción de la República. Evo Morales, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y toda la gente que después se quedó en el país entregando la República y siendo cómplices del desmantelamiento del Estado de Derecho. Entonces no va a ser el primer caso. Yo espero que el presidente Paz no renuncie, que no se le pase eso por la cabeza y que resista, porque la legitimidad que él tiene, la legalidad que él tiene, es todo lo que se puede plantear respecto a una conspiración narcoterrorista como la que estamos viendo, que es similar a la conspiración narcoterrorista del 2003, pero con la diferencia de que ahora no tienen fuerza internacional. Están dando sus últimos aletazos, pero tampoco tienen la decisión de un gobierno que vaya a quebrar ese proceso. Y el otro tema es, yo creo que el único papel importante que puede jugar el Congreso es si el presidente Rodrigo Paz pasa un proyecto de ley de un artículo para restablecer la Constitución de la República y terminar con el Estado plurinacional, en función del artículo 31 de la Constitución de la República, que dice que son nulos todos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen o ejerzan jurisdicción o potestad que no emane la ley. Si el Congreso puede aprobar esa ley, entonces la conspiración ha terminado, porque cesan todos los poderes y el gobierno, además de que tiene ahora mismo el derecho de defender su posición, tiene la gran legitimidad de la restauración de la nación boliviana frente a la defecio de 36 nacionalidades que bajo el sistema castrocomunista venezolano nos han querido imponer. Entonces, aquí se trata de temas de fondo. Este no es un tema de unas marchas, del aumento salarial o de la crisis económica. A ver, ¿quién es el autor de la crisis económica? ¿Por qué van a derrocar por la crisis económica a Rodrigo Paz si el autor de la crisis económica es Evo Morales y Arce Catacora? El autor de la crisis económica es la dictadura. ¿De qué estamos hablando?
han liquidado con su agenda de octubre, han liquidado el gas. Ellos dijeron nacionalización de hidrocarburos. La nacionalización no fue tal, fue la liquidación de los contratos de explotación para acelerar la exploración, fue la liquidación de los contratos de exploración para acelerar la explotación y generar desarrollismo. Se han faseado todo. Hoy día Bolivia es un país cuya deuda externa no se conoce, nadie conoce la deuda a la China, nadie ha documentado la deuda a Rusia, la deuda a Irán. Estamos endeudados en más de lo que es nuestro Producto Interno Bruto y nadie lo aclara. Han hecho un entreguismo del país. Entonces, estos tipos que han generado la crisis y que además han hecho de Bolivia un narcoestado, refugio de narcotraficantes, que han ampliado de 3.000 hectáreas de coca ilegal que había el 2003 a cerca de 70.000, le hacen marchas a Rodrigo Paz diciéndole que es el autor de la crisis económica. Pero ¿qué pasa? Son las palomas contra las escopetas. O sea, esto es una locura. Y además lo hacen a 6 meses de que el presidente que generó tanta expectativa y que generó tanta esperanza ha llegado al gobierno. Entonces, por amor a Dios, recordemos los bolivianos quién es el autor de esta crisis, quién ha instalado el narcoestado. ¿Había narcoestado antes que llegue Evo Morales? No. Habían cubanos, habían iraníes, habían rusos, el litio estaba entregado antes de que llegue Evo Morales al gobierno, no. Habían masacres como la de la Calancha, la del Porvenir en Pando, la de Cochabamba, la del Hotel Las Américas, no. Habían presos políticos, habían exiliados, no. Había gas en exportación, Bolivia era la potencia del cono sur en exportación de gas, tenía los mercados de Argentina, del Brasil, el mercado cautivo de Chile, sí, hoy día no tiene gas. Entonces, y le están marchando a Rodrigo Paz para pedirle aumento salarial. ¿De qué estamos hablando? Y lo van a derrocar por eso. Mentira. Esta es la conspiración para la impunidad de Evo Morales y para mantener el narcoestado. Empezaremos por decir las cosas claras. Absolutamente de acuerdo. Creo que hay una conciencia plena de lo que está pasando, menos el gobierno. A mí me llama tantísimo la atención. Espero que el gobierno haya cambiado su posición en las últimas horas. Estaba pensando el futuro del país. No hay futuro si no hay mañana. No hay futuro si no terminan con el narcoestado. Eso lo venimos hablando hace años. Hemos mostrado, hemos escrito, bueno, ahí está hay parte de la 4 tomos. Yo tengo aquí los tomos de los crímenes y los delitos de Evo Morales. Hay que mandarle un ejemplar al gobierno, al ministro de gobierno, al ministro de defensa, al ministro de la presidencia. Es que gobernar no es desfilar, no es viajar, no es tener reuniones bonitas, banquetes y sacarse fotos. Gobernar es tomar decisiones serias. Y lo que no han hecho es tomar el poder, indudablemente. Eso es parte de si vos como gobierno no tomas el poder, te va a pasar lo que le pasó a Yanine Áñez. Yo creo que están fijando un poco el daño colateral, ¿no? El daño colateral puede ser muy fuerte. El poder está en manos del narcoterrorismo. Pueden haber circunstancias en un Estado democrático, en un país democrático, en que tomas el gobierno pero no el poder, porque el poder está en manos de una oposición razonable, o el poder está en manos de un sistema institucional, como pasa en el Perú, por ejemplo. En el Perú los políticos se vuelven locos, pero el sistema económico funciona porque el Banco Central nadie lo toca. Pero no está en manos del narcoterrorismo, no está en manos de potencias extranjeras, no está en manos de criminales. Ese es el tema. El poder en Bolivia hoy día y desde hace más de 20 años está en manos del crimen organizado, que está alcahueteado por una serie de políticos que se dicen defensores de Bolivia. Tu audio, Virginio, creo que se silenció tu audio. Sí, ahora perdón, sí. Gracias, te decía Carlos. En las próximas horas vamos a tener mucha información, te vamos a estar requiriendo. Creo que tienes una visión muy clara de lo que se tiene que hacer. Apoyen al gobierno, es lo único legítimo que hay. Lo demás es hacerle juego al narcoterrorismo y traerá más crisis. Ahora, si el narcoterrorismo prevalece ahora, no va a durar. Así es. Un abrazo, hermano. Gracias por acompañarnos.